a nuestra clase. Así que nada más que comenzar, ustedes saben de que hoy día va a ser nuestro último día de repaso, ya con contenido propio de lo que estamos trabajando. Muy bien, para que la próxima semana, y aquí la próxima semana vamos a hacer la revisión de las actividades del libro. Así que hoy día netamente vamos a comenzar con nuestra clase, ya con el último repaso, y ya la semana que viene vamos a poder entrar a lo que es el revisión de texto, página por página, de que tenga actividades para que ustedes las puedan completar en el caso de que no las tengan completas, o si no, que puedan repasar y revisar si sus respuestas están correctas. Recuerden que vamos a revisar la unidad el módulo 2, perdón, Chile siglo XIX y XX, la unidad 3, ¿cierto? Crisis política de 1891, y son de las páginas 83 hasta la 101, así que vamos a dedicarnos netamente a repasar ese contenido, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener bien desarrollado. Muy bien, así que ahí vamos a ver el texto y aquí vamos a repasar. Lo último que nos queda como repaso, ustedes saben de que este es complemento del contenido que hemos visto en nuestras clases, así que nada más que repetirles la bienvenida a ustedes. Ya ahí está, muy bien. Y tenemos, ahí estamos aceptando. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Y vamos a ir viendo señoras. Aquí tengo hoy día puras mujeres, parece. Sí, somos puras mujeres hoy día. Perfecto. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Comenzamos. Ahí está. Clase 18 del primer ciclo. Hoy día vamos a ver netamente lo que son las transformaciones políticas en el cambio de siglo, o sea, en la época que estamos revisando nosotros, fines del siglo XIX, ¿cierto? E inicios del XX. Esto complementa porque aquí ya vamos a ver netamente lo que es crisis de 1891, en fin. Así que vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de la clase de hoy? Primero vamos a caracterizar causas, consecuencias y las distintas visiones que da la historia respecto de la Guerra Civil de 1891. Además de que vamos a analizar los logros y también las debilidades del periodo que vino después de la época liberal. Recordemos, o sea, el periodo conservador, periodo liberal, perdón, y después vino el periodo parlamentario, o también llamado parlamentarismo. Vamos a ver también un poquito de eso, vamos a analizar un poquito esa parte de la historia de Chile, porque esa duró más o menos hasta 1929, ¿ya? Vamos a prestar los últimos a los alumnos. Muy bien. Y también vamos a comprender cómo se fue celebrando o cómo se desarrolló la celebración del centenario de la República, donde fue una ocasión donde se hizo un balance histórico de nuestro país. Ya esto fue en 1910, cuando fue el primer centenario de la independencia de nuestro país, aunque en realidad la fecha está equivocada. Ustedes saben muy bien de que el centenario no se hace en 1810, debería haber sido o sea, en 1910, debería haber sido en 1918. Muy bien, ¿estamos? Perfecto. Vamos a activar nuestros conocimientos previos y lo vamos a hacer con un resumen de la clase anterior. Tiene que ver con otro proceso. Miren, aquí vamos a ver este video. Quiero que ustedes puedan ver este video. Vamos a compartir sonido y podamos responder estas tres preguntas que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. ¿Cómo está, señora Yolanda? Bienvenida. Un gusto tenerla en clase. Observen bien el video para que podamos después responder esas tres pequeñas preguntitas. Un gran momento económico para el país. Basado en las ganancias del salitre, José Manuel Balmaceda arma un ambicioso y avasallador programa de gobierno, concentrando fuertemente el poder político. Pero encontrará en el Congreso una implacable oposición. Las políticas del presidente chocan con las aspiraciones burguesas representadas en el Parlamento. Sucesión de ministros y el desprestigio presidencial. El Congreso rechaza la ley de presupuesto. La guerra civil se desata. Los revolucionarios se trasladan al norte constituyendo una junta en Iquique. El gobierno se resiste. Los congresistas llegan a Concón. 10.000 muertos y una guerra que deja profundamente dividido al país. La muerte del presidente y el comienzo de la era parlamentaria. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, muy bien. Es un pequeño video, ¿cierto?, que se hizo en relación a lo que fue la conmemoración del 2010, ¿ya?
Primera pregunta, ustedes ya han visto, han podido trabajar un poquito esta idea de lo que fue el proyecto de Balmaceda, ¿ya? Quiero que ustedes me puedan responder. ¿Cómo fue o cuál fue la idea o cuál fue el proyecto de presupuesto que tenía Balmaceda? ¿Qué quería hacer? Ah, ustedes recuerdan, está hablando de la época, una época de bonanza económica, vayamos recordando a qué se refiere, qué sucedió en nuestro país para que en ese tiempo hubiera una bonanza económica, qué se extraía de nuestro suelo. Salitre. El salitre. Muy bien. Y las ganancias del salitre, ¿cómo las quería, cómo es que se llama, invertir Balmaceda? ¿Haciendo qué cosas? Haciendo escuelas, mejorando el país con vías de tren y todas esas cosas. Perfecto, muy bien. O sea, quería invertirlo en obras públicas. Eso es lo que quería hacer y esa era su idea dentro de lo que es el contexto del video, ¿cierto? Tal vez no aparece mencionado, pero está implícito que Balmaceda quería, ¿cierto?, poder desarrollar su proyecto de presupuesto que son anuales, que se presentan al Congreso y él quiso ponerle un hincapié muy importante a lo que eran las mejoras de las vías de la infraestructura de transportes, en salud, en educación, ¿ya? Pero, ¿qué pasaba? ¿Quiénes se opusieron a dicho presupuesto? Los políticos. ¿Quiénes? Está bien, pero ¿quiénes? ¿Los del Congreso, profe, o no? Muy bien, el Exactamente. Congreso, el Parlamento, ellos se habían opuesto, ¿cierto?, a este proyecto de presupuesto que tenía Balmaceda, porque recordemos, Balmaceda también había presentado o había hecho muy pocos cambios y modificaciones al proyecto del año anterior. Entonces quiso pasar como presupuesto de este año el del año anterior. Entonces también eso le causó un escozor, una respingada de narices de algunos de los parlamentarios que veían cómo Balmaceda tenía... Ay, ¿qué pasó? Un gato. Había un gatito por ahí, parece, y estaban espantando al gatito, perdón. Se escuchó por ahí. No hay problema, ¿ya? Igual la mía anda por ahí mi mascota. ¿Ya? Vamos a apagar a don Vicente. Ahí sí. Muy bien. Ya, entonces, como les decía, está el presupuesto de Balmaceda y aparte el video dice algo súper importante, que Balmaceda quería concentrar el poder político en el presidente, o sea, en su persona. Ahí teníamos también un problema ahí de corte político porque, claro, estando los tres poderes del Estado, el que perdía importancia era el Parlamento frente a la figura del presidente, ¿ya? ¿Y por qué se opusieron entonces el Parlamento? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué el Parlamento se opuso a este proyecto de presupuesto de Balmaceda? Ya di algo de luces. Ya les acabo de dar un spoiler. Porque era el mismo del año anterior y porque chocaba con la burguesía y con los poderes políticos. Muy bien, exactamente, chocaba con la burguesía. La burguesía, para que ustedes sepan, chiquillos, tiene que ver con los que, personas que han conseguido ganancias económicas o que tienen un cierto rango económico, han subido en lo que es las clases sociales, pero a través de lo que es la inversión en la banca, la inversión en empresas, a la inversión o sea, invertir. No que vengan con una herencia, digámoslo, no han heredado el dinero, no es una familia de abolengo o de estirpe, son nuevos ricos, digámoslo de esa forma, que se hicieron ricos a partir de lo que fue la apertura del salitre, lo que son las mismas bodegas que se hacían en Valparaíso, los distintos, ¿cómo decirlo?, bancos que estaban apareciendo. Tiene que ver con ese tipo de ricos, no con el rico de herencia, sino con el rico que se hace rico a partir de la especulación bancaria, o de la inversión, o del préstamo. ¿Ya? Y ahí teníamos un escozor también dentro de este proceso, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Bien, chiquillos, después de este proceso vamos a ver estos tres temas importantes que están también concentrados en el libro, ¿ya? Esto, como les digo, y les vuelvo a repetir, es complemento. Yo les envié recién los videos de las clases para que ustedes las puedan ver, porque hubo 2 clases en el mes de junio que no se pudieron hacer. Si fuera en el mes de junio, entonces yo tuve que grabarlas sin nadie para poder enviarles los videos y ustedes ahí tenían el contenido, ¿ya? Estas ahora sí esta también nos va a ayudar para que ustedes tengan un conocimiento más amplio de este periodo de la historia de Chile. ¿Cuál es nuevo conocimiento entonces? La Guerra Civil de 1891, ¿cuál fue el balance que da el parlamentarismo y cómo fue la crisis del centenario que se dio en nuestro país? ¿Ya? Vamos a abarcar varios años importantes en este periodo. Pongan atención. Guerra Civil de 1891. Señora Claudia, usted levantó la mano, dígame.
Sí, profe, sabe que en cualquier momento se me va a ir el internet. Oh, Sí, porque se está cortando la luz acá en la población, se corta y se da. Entonces, ¿y dónde vive mi usted? teléfono en Pedro de Valdivia, Ah, Temuco. ya. Ya, sí, sí, ya. Sí, No se preocupe, mi señora. Como ya les dije, yo estos ya. videos siempre los grabo y a lo que termine la clase los subo a internet, después se los envío en caso de, ahí tienen el repaso, tienen el contenido y lo pueden revisar después con más tiempo. Así que no se preocupe si se cae, se para nomás. ¿Qué más vamos a hacer? Profe, disculpe, Dígame, los videos de la clase usted los sube a YouTube. por supuesto que sí. Me hizo un Ah, canal de ya. ¿Y YouTube. ahí cómo lo buscamos? ¿Cómo Se los se...? estaba enviando por WhatsApp, mi señora. Y si no Es que los a ha mí no me han recibido, llegado todo. entonces mándeme un correo, mándeme un mensajito y yo se los voy a reenviar, ¿ya? Mándeme un mensaje a WhatsApp y yo Bueno, después ya. se los reenvío. De repente el WhatsApp funciona como quiere, Bueno, así que para qué mandar con sí, cosas. en realidad eso Sí, es eso es cierto. verdad. Ya. Antecedentes de la Guerra Civil de 1891, chiquillos, vayamos viendo. Para empezar, tenemos al presidente de aquel entonces, José Manuel Balmaceda, último presidente del periodo liberal, ahí está, ¿cierto? Con la elegancia que caracterizaba a fines del siglo XIX. Y vayamos viendo. Este gobierno de este presidente tuvo un programa de gobierno que aspiraba a algo, a fortalecer lo que era la industria nacional, ¿ya? Y como les decía anteriormente, viendo el video, desarrolló un plan de obras públicas gracias a los excedentes del salitre, que quiso invertirlos en educación y ampliación de lo que era el gran aparataje estatal. Señora Jessica, cuénteme. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿En qué página está, profesora? Disculpe. Estamos haciendo un complemento de la unidad 3 que estamos revisando, porque ya la terminamos de revisar. Esto es para profundizar el contenido solamente, ¿ya? Igual las... Módulo sí, 2, ¿no es cierto? ¿perdón? Buenas tardes, profe. Buenas. Del módulo 2. 3. Sí, módulo, perdón. Módulo 2, unidad 3. De la página Ya, 83 profe, en gracias. adelante. ¿Sí? Dígame, mi caballero, don Rubén, creo. No sé si fue don Rubén o don Vicente. Sí, yo, profe, no, la saludaba nomás porque me venía conectando recién. Ah, muy bien. ¿Cómo está usted? Sí. Qué bien. Bien, gracias, profe. ¿Y usted bien? Bien, igual, muy bien. Qué Perfecto. bueno. Ya, don Vicente, dígame. ¿Usted había levantado la mano, don Vicente? ¿Quiere decir algo? Parece que no. Ya. Aprovechemos entonces. Como les decía, hablamos del gobierno de Balmaceda, que él quería invertir, ¿cierto?, los excedentes de salitre en educación y todo lo que es el aparato estatal, o sea, en carreteras, en vías públicas, en alcantarillado, en acceso a luz eléctrica en aquel entonces que estaba empezando a implementarse en las ciudades, en lo que es el ferrocarril, que era la gran vía de transporte que teníamos en aquel entonces, ¿ya? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue esa polvorita que empezó a juntarse en aquel entonces? Primero, el Congreso rechaza la ley de presupuesto que se presentó para el año 1891. Balmaceda dictamina que se mantendría el presupuesto, como yo les decía, del año anterior y es acusado de actuar violando lo que eran las bases de la Constitución de 1833, que decía de que cada año tenía su presupuesto, para que darles un contexto así bien sencillo. Cada año presentaba su presupuesto, ¿ya? Hubo una formación de una junta de gobierno compuesta por la Cámara de Diputados, el Senado y la Armada. Ojo con eso, los marinos, digamos. Balmaceda recibe el apoyo de lo que es el ejército, ¿cierto? Y de los liberales más exaltados de aquel entonces. Sigamos. ¿Cómo se desata esta crisis política? ¿Cómo fue el desarrollo? Para empezar, hubo una ocupación de lo que fue la ciudad de Iquique y del norte salitrero por el bando congresista, o sea, por la Armada y por el Parlamento. Recuerden que Congreso, Parlamento es más o menos el mismo sentido, la misma idea. ¿Ya? Se suspenden las garantías constitucionales que tenía Balmaceda por aquel entonces. ¿Ah? Todo lo que fue su poder político se empezó a quitar, se lo quitaron, digamos, de alguna forma. También hubo un desarrollo de lo que es el enfrentamiento tanto en lo que son distintas masacres, por ejemplo, la de Locañas, la de Concón, la de Placillas, la más conocida porque hubo una gran cantidad de muertos. Hubo guerras, hubo como unas batallas, donde, claro, hubo gran cantidad de fallecidos, ¿ya? Tuvo que renunciar Balmaceda frente a todo este hecho de violencia, ¿ya? A la gran crisis que se estaba generando en el país, y también
se suicidó en lo que es la embajada argentina. Eso también sale consignado en su texto de estudio, ¿ya? Por lo consiguiente, dentro de todo este proceso hubo un proceso de caos en nuestro país, de anarquía, donde hubo saqueos y represalias contra los balmacedistas tras el triunfo del Congreso, ¿cierto? Con ayuda de la Armada, ya con los marinos, digamos, para que se entienda de mejor forma. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este gran problema que tuvimos en nuestro país? Es que se consolida, luego de que terminara, ¿cierto?, el gobierno de Balmaceda tan abruptamente, lo que se conoció como un régimen parlamentario entre 1891 y 1925, con una reducción de las atribuciones del presidente y el predominio del poder legislativo. O sea, como les decía anteriormente, el presidente era un mero títere del parlamento. El que mandaba era el parlamento, el Congreso, ¿ya? Porque había muchas cosas que hacía el Parlamento para obstaculizar la labor del presidente, ¿ok? Si ustedes creen que hoy día era complicado, en aquel entonces era mucho más relación poder ejecutivo con el presidente y el poder legislativo con el Congreso. Bien, ¿cuáles son las distintas interpretaciones historiográficas que se da? O sea, ¿qué explicación da la historia de este hecho? Hay dos tesis o dos ideas centrales. La primera es la tesis institucional y la segunda es la tesis económica, ¿ya? La tesis institucional habla de que esta crisis de 1891 fue un conflicto entre los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? Tesis de un autor de aquel entonces que fue Alberto Edwards, él habla que hubo una revolución oligárquica. ¿A qué se refiere con la oligarquía? Es los más ricos, los que tienen el poder económico. Ellos como que generaron una revolución contra el autoritarismo que estaba presentando ya en los gobiernos liberales y que se acentuó aún más con el gobierno de Balmaceda. También hay una pequeña otra idea más que se suma a esta tesis institucional de Julio Heise, otro historiador, donde se habla de que la oligarquía del Congreso se luchó contra la revolución presidencial. Otra vez oligarquía, pero ahora la suma a la idea de que eran los oligarcas, la gente con más dinero, los que estaban dentro del Congreso y que lucharon contra Balmaceda o contra esta revolución que armó Balmaceda dentro de su gobierno, ¿ya? Después está la tesis económica, vamos a agrandarla un poquito para que se pueda ver ahí, ¿ya? Aquí habla de una tensión desde el punto de vista económico, donde se habla de las tensiones entre la política económica de Balmaceda y el empresariado salitrero. Recordemos, y los que han estado desde el principio de año conmigo se pueden acordar que el salitre estuvo en manos de privados. Hubo muy poca intervención del Estado dentro de lo que fue la extracción del salitre. Por lo consiguiente, eran empresarios los que tenían en su poder o ellos eran los que mandaban o que administraban las oficinas salitreras. ¿Ya? Gente que venía de Inglaterra, ¿cierto? John Thomas North, que era el rey del salitre, se le decía en aquel entonces, era un inglés, se dejó en manos de algunos inversionistas, los cuales eran los que hacían todo el negocio de salitre y Chile solamente cobraba un impuesto acerca de la extracción de salitre. Por lo consiguiente, era un problema entre privados y el Estado. Una tensión económica, porque el Estado quería invertir el dinero que salía del salitre, ¿ya? Que se cobraba un impuesto y ese impuesto era el que el Estado reinvertía en educación, en salud, como ustedes han visto muy bien, ¿ya? Tenemos una segunda idea que aparece de la tesis, ¿cierto? De la idea de explicar este problema económico de Ramírez Necochea, que él habla del nacionalismo chileno sobre el salitre contra el imperialismo capitalista inglés que existía sobre el salitre. Volvemos a la idea. Había un gobierno que pedía ciertos impuestos por la extracción del salitre y por la venta, ¿ya? Extracción y venta, todo eso, Chile cobraba un impuesto porque el salitre fue denominado como chileno por ley, ¿ya? Sin embargo, hubo también esta idea de los intereses de los ingleses, de los inversionistas ingleses que estuvieron en las salitreras y que ellos no querían una carga de impuestos tan alta, ¿ya? También hay otra explicación que fue la de Blackmore, o Blakemore, no sé inglés, así que yo lo digo como Blackmore, así me acordaba de cómo se escribía, que es la del liberalismo económico de Balmaceda contra el monopolio, como yo les decía, del rey de las salitreras, que era John Thomas North.
¿Ya? Esas son dos ideas que explican este proceso, ¿cierto? ¿Ah? De lo que es esta crisis que existió entre el 1891. Se explica desde el punto de vista del Estado contra el Parlamento y abajo explica del Estado contra los intereses económicos de los inversionistas de las salitreras. Para darle una explicación bastante más acotada, para resumirla. ¿Ya? ¿Cuál fue el balance del periodo que vino después? Solamente se habla de balance. ¿Ah? Habla de las conclusiones que se pueden sacar del parlamentarismo. Miren, tenemos 7 puntos importantes, que son las características de este periodo del parlamentarismo, ¿ya? En el plano político, el poder de la oligarquía no tenía contrapeso. Recordemos, oligarquía, el que tiene el poder económico, ¿ya? ¿Y o sea, qué cargos ocupaban los de la oligarquía? Senadores y diputados, o sea, tenían el poder del Congreso, ¿ya? Y nadie podía hacerle frente porque tenían el poder económico y más encima ahora tenían el poder político dentro de lo que es del Parlamento, imagínense. También se conforma un marco propio para la negociación intraoligárquica, o sea, entre distintos partes, ¿cierto? Algunos del centro, otros del sur de Chile, qué sé yo, o sea, entre ricos, para que se entienda muy bien. Tercer punto que está acá es donde se consolida la fusión entre la vieja aristocracia agraria, ojo, los que tenían haciendas, estancias, ¿cierto? Y que daban mucho dinero, con los nuevos grupos plutocráticos. La plutocracia es de los ricos que han aparecido ahora a partir, como yo les decía, de la inversión de la banca, de lo bursátil, de lo que es la parte monetaria más actual. No eran ricos por herencia, sino que eran nuevos ricos por todo lo que es la inversión, ¿ya? En el plano económico se predomina un liberalismo clásico, que es un tema un poco más complejo de explicar, solamente nos vamos a quedar con esa idea. Y predomina el Congreso por sobre el presidente. ¿Qué hacía el Congreso? Prácticas parlamentarias que consistían en votos de censura y de confianza, interpelaciones parlamentarias, o sea, el presidente podía pasar, no sé, 4 o 5 ministros en un gobierno, entonces no había continuidad de las actividades y de las ideas de los ministros. Y más encima, este sistema, por esta misma práctica que hacía el Parlamento, se transformó en un sistema defectuoso con respecto al modelo parlamentario inglés, que querían hacer una copia parecida, pero en realidad en Chile no sirve copiar otras cosas, hay que hacer algo propio, que calce con nuestra realidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los distintos gobiernos parlamentarios? Jorge Mon, Federico, que vino después de Balmaceda, Federico Errázuriz Echaurren, Germán Riesco, Pedro Mon, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri Palma, que son gobiernos sujetos a constantes cambios de gabinete, partidos políticos sin grandes divisiones ideológicas, un sistema de partidos en torno a la alianza y a la coalición, así como estamos hoy en día, ¿ya? No ha cambiado mucho la historia. En lo social, estos gobiernos tienen problemáticas de los sectores populares y también hubo un avance hacia lo que es el gobierno en la clase media. También tenían un control de los procesos eleccionarios por los partidos a través de las municipalidades. Y a nivel internacional destacaron los acuerdos que se hicieron con Bolivia y Argentina en lo limítrofe. Y también se desarrolló una crisis del sistema parlamentario durante el gobierno de Alessandri, que termina con otra vez un tipo de gobierno como fue el periodo presidencial, que duró hasta el golpe de Estado de 1973. ¿Ya? Y los logros del parlamentarismo, vamos a ver si que están aquí anotados. Perdón. Los logros son estos. ¿Ya? Continuidad y estabilidad del régimen legal, equilibrio cívico-militar, respeto a las libertades públicas, un juego de regular entre gobierno y oposición y se consolidaron los sistemas representativos. ¿Y cuál fue la debilidad? La ineficacia gubernativa, o sea, el presidente era un títere del Congreso, hubo gran rotativa ministerial, o sea, los ministros no duraban mucho tiempo en su cargo, no se consideraron los sectores populares, hubo represión, hubo movimientos obreros, aquí donde empieza la cuestión social, o sea, se consolida la cuestión social, en fin. Recuerden que en 1907 tenemos la gran matanza de Santa María de Iquique, fue durante el periodo parlamentario. Prácticas de cohecho electoral, recuerden, el cohecho es la compra de votos. Hubo una esterilidad parlamentaria, o sea que nunca hubo avances en ninguna ley social y hubo obstrucción parlamentaria y inexistencia de debates para terminar sino que se seguía con la explicación, se seguía con el debate parlamentario y era un sinfín.
Nunca llegaban a un acuerdo para dictar una ley. ¿Ya, jóvenes? Pasemos entonces, para avanzar un poquito, a la evaluación, porque nos quedan pocos minutos. Ustedes ya saben la dinámica de esta última clase, va a ser igual que las anteriores. Preguntas tipo PSU, y ustedes van a ir viendo cuáles son las alternativas correctas y vamos a dar cuál es la correcta. Vamos. Pregunta 1. Luego de mandato de Domingo Santa María, bajo el cual se aprobaron las leyes de matrimonio civil, cementerios laicos y registro civil, ¿ya? Recuerden, separación de iglesia-estado, un país laico, ¿ya? Fue electo el candidato perteneciente al gobierno, José Manuel Balmaceda, gracias a la mayoría liberal en el Congreso y a la intervención electoral. Ojo con eso. Sin embargo, el pensamiento político de Balmaceda era diferente al de la mayoría de la élite gobernante, ya que, era conservador y partidario de volver al orden portaliano. 2, defendía que el Ejecutivo ejerciera un rol más importante en la política, o 3, no estaba dispuesto a tener que ceder constantemente ante las mayorías parlamentarias. A, solo 1, B, solo 3, C, solo 1 y 2, D, solo 2 y 3, E, 1, 2 y 3. De estas características, ¿cuál corresponderá? ¿Todas? ¿O solo 2? ¿O solo 1? ¿O ninguna? De las características de Balmaceda, de lo que hemos estado hablando, de lo que ha aparecido hoy día, de lo que hemos visto en clases anteriores. A ver, díganme ustedes. La B, profe. La D. La D. Ya dicen la D, dicen la B. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Estamos rematando. Se remata, perdón. La C, profe. La C dicen por ahí. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos, veamos. La letra D, esa es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque Balmaceda no era conservador. Recuerden, Balmaceda era liberal. Y conservadores con liberales es como juntar agua con aceite. No hay caso que se junten. Los conservadores apoyaban la idea de la idea de la intervención, no, de influencia de la Iglesia Católica. Acá no. Ellos estaban en contra de eso. Y Balmaceda es el último presidente del periodo liberal. Ah, de veras. Muy bien. Qué bueno que van aprendiendo de a poquito. ¿Seguimos? Muy bien. Vayamos viendo entonces, jóvenes. Siguiente pregunta, esa es comprensión. Dice, acá, la portada del periódico observado en la imagen superior da cuenta del término de la Guerra Civil de 1891, tras la cual se producen importantes cambios a nivel de régimen político en nuestro país. A partir del análisis de esta portada, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta con respecto a la información que ya contiene? O sea, vamos a trabajar un poquito. Yo ya sabía, no sé si había visto la imagen, por eso lo estoy diciendo. Algo muy parecido a lo que hacen ustedes en lenguaje. Miren, portada de un diario. Dice, ¡Viva Chile! Triunfo completo del Ejército Constitucional, el diario del Ferrocarril, de 1891. El general Baquedano asume el gobierno provisorio, entusiasmo indescriptible en toda la ciudad. Las campanas a vuelo en todos los templos, el distintivo de la cinta roja, las improvisaciones del patriotismo, el paseo triunfal de la bandera tricolor, medidas para resguardar los fondos públicos en el extranjero, separación de los agentes diplomáticos de la dictadura, seguimiento del ejército dictatorial de la Serena, creo que dice. Algo así, que esa parte de ahí tiene un pequeño problema que no la alcanzo a leer bien. Debería decir seguimiento del ejército dictatorial de La Serena. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dice nuestra portada. Dice, entonces, letra A, ¿la Iglesia Católica era una firme defensora del gobierno de Balmaceda? Interesante. B, ¿el presidente Balmaceda fue considerado un dictador por sus opositores? C, ¿el ejército constitucional resultó derrotado en este enfrentamiento civil? Entre 1861 y 1891, el régimen político vigente de Chile era de tipo autoritario. O E, tras la salida de Balmaceda de la presidencia, esta fue asumida por sus agentes diplomáticos. A ver. Vayan diciendo su respuesta. Solamente con la observación de esa portada. ¿Qué pueden decir? La B, profe. Ya ahí dicen la letra B. B.
Ya. Sí, profe, la Yo B. igual digo la letra B, profe. Ya, muy bien. Vamos a ver. Espérense. Denme un segundo que el computador me pide conectarlo. No me demoro nada. A ver, pues mientras vaya leyendo las respuestas, vamos a ver. Ahí sí. A ver, ahora sí. A ver, veamos cuál es la respuesta correcta. Muy bien, claro, es la letra B. El presidente Balmaceda era considerado como un dictador. Recuerden que dentro del periodo liberal se querían aumentar las atribuciones del presidente, que el presidente tuviera mayor poder, mayor fuerza. ¿Ah? Sin embargo, para sus opositores, el presidente era tomado como un dictador porque tenía mayor poder o mayor influencia dentro de la vida política del país que el Parlamento. Por eso era importante que el Parlamento tuviera esa idea, ese poder que se estaba negando desde el presidente. ¿No? Muy bien. Estamos viendo entonces una de las explicaciones de este periodo, que fue el periodo, que fue la explicación política. Muy bien, aplicación del contenido que ya hemos visto. Pregunta 3. Entre las diferentes interpretaciones económicas de las causas de la Guerra Civil de 1891, en Chile se plantea como eje central del conflicto las desavenencias entre José Manuel Balmaceda y John Thomas North. ¿Ah? Ya saben ustedes, el máximo o uno de los grandes inversionistas, en las salitreras del norte. En este sentido, ¿qué intereses económicos se representaban respectivamente cada uno de estos sectores en el conflicto de 1891? La libre competencia, o sea, Balmaceda frente a Tom Human North, pero viéndolos desde el punto de vista económico. ¿Cuáles eran los intereses económicos de Balmaceda y los intereses económicos de John Thomas North? ¿Ya? La libre competencia versus el monopolio, los intereses de los grupos mesocráticos contra los oligárquicos, o 3, el nacionalismo contra el imperialismo. Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 3, solo 2 y 3. La E. La E dicen 2 y 3. A ver, ¿quién da otra respuesta? La D, profe. La D dicen por ahí 1 y 3. La letra la A, profe. La letra A. A ver, estamos bastante variados aquí. Ya, vamos a ver. Yo diría que la E. La E. Muy bien, a ver, ¿cuál de todas las alternativas será? La letra D. Solo 1 y 3. La libre competencia que ejercía, ¿cierto?, el liberalismo de José Manuel Balmaceda contra lo que es el monopolio que tenía John Thomas North sobre la inversión en las salitreras. Y también la 3, el nacionalismo del salitre que se impuso durante el periodo liberal versus el imperialismo que tenía John Thomas North. Nada que aquí los mesocráticos, porque en ninguna parte hemos hablado de los mesocráticos, así que no se metan con eso, ¿ya? Pero es 1 y 3, perfecto. Los que han dicho la D se han ganado un poroto. Siguiente pregunta. Pregunta 4. La denominada República Parlamentaria, entre 1891 y 1925, presentó algunas características particulares desde el punto de vista político, siendo esencial aquella que establece algunas características particulares desde el punto de vista político de la República Parlamentaria. ¿Cuál será? Característica particular. La hegemonía del Ejecutivo sobre los partidos políticos, el control del Congreso sobre la figura presidencial, el desarrollo del presidencialismo a nivel constitucional, la consolidación de la clase media gracias al crecimiento del Estado, o el surgimiento de tendencias socialistas entre los sectores populares. La letra B. La letra B, muy bien, están diciendo. La B. La B, muy bien. Sí, profe, también voy por la B. A ver. Sí, igual yo la profe, la B. La B, muy bien, claro. La República Parlamentaria lo que tuvo es que tuvo el poder, lo tuvo el Congreso y estuvo por sobre el presidente. Yo les he dicho, me lo dijo un profe en el colegio, nunca se me olvidó. El presidente era un títere del Congreso, del Parlamento, como quieran decirlo. Muy bien, chiquillos.
la última, para que después hablemos una cosita pequeña que les quiero comentar. Pregunta 5. Si bien durante el sistema parlamentario chileno, entre 1891 a 1925, se hizo evidente un conjunto de problemáticas sociales, también hubo elementos positivos, como el fortalecimiento de la libertad de prensa, la promulgación del primer Código Civil o el inicio del proceso de regionalización. Solo 1, solo 3, solo 1 y 3, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. La C, profe. La C, solo 1 y 3. A ver. La E. La E, 1, 2 y 3. La B, profe. La B, a ver. Veamos. Turun, tun, tun. La A. Solamente se fortaleció la libertad de prensa. El Código Civil vino mucho tiempo después. Recuerden que en este periodo del parlamentarismo hubo los conflictos de la huelga de la carne, la huelga de Santa María de Iquique y otras tantas huelgas más que si se las nombrara no terminaríamos nunca, la huelga de las chauchas, ¿cierto? Como lo que pasó en el estallido social y ya había pasado a principios del siglo XX. Esto no es nada nuevo, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿por qué quiero parar un poquito antes? Aprovechando que están ustedes muy entusiasmados, están contentos y felices en clase de historia. Les quiero comentar lo siguiente para que ustedes puedan empezar ya a pensar lo que vamos a hacer. Para 13, 14 y 15 de septiembre, yo me adelanto caleta, me encanta hacer las cosas con tiempo, tenemos las actividades de fiestas patrias. Y para eso quiero que alguno de ustedes se quiera participar, ¿ya? En alguna de las actividades que tenemos que hacer. Vamos a hacer, chiquillos, algunas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es una mateada. Vamos a hacer un día de esto una mateada. Y vamos a hacer un tipo karaoke dieciochero, o sea, con canciones típicas del folclore. Y también tenemos actividades de adivinanzas, de payas. Y el que quiera, chiquillos, de los hombres o las mujeres, podemos enseñarle o les puedo compartir algún brindis para que pueda decirlo y lo pueda leer en el momento si quiere, pero lo haga ensayado y lo haga como con picardía. Ustedes saben cómo es la propia idiosincrasia chilena. El que quiera participar, me habla por interno, y si quieren hacer algún brindis o alguna paya, ¿ya? Yo puedo ayudarlos un poquito porque tengo un material que nos puede facilitar eso de los brindis, las payas y todo ese asunto. Además que vamos a tener actos también adivinanzas que son súper entretenidas. Ustedes saben de que las adivinanzas, hay algunas que son antiguas, pero son muy, muy coquetonas, muy ahí picaronas. Así que vamos a intentar hacer algo. Si alguien quiere participar, me habla por interno y podemos asignar alguna tarea para que puedan hacer. ¿Les parece? Algo entretenido para que podamos celebrar como colegio las fiestas patrias. ¿Ya, chiquillos? Profe, ¿eso es a través de Zoom o allá en el colegio? Zoom. Hasta el momento va a ser por Zoom, no hemos dicho otra cosa. Ya va a ser por Zoom, pero va a ser desde la casa y vamos a tener otras actividades más. El que quiera participar, me escribe por interno por WhatsApp y vamos a ver en qué quiere participar. Con karaoke, adivinanzas, o trabalenguas, o payas, o si no, con un brindis que los puedo ayudar en ese sentido. ¿Ya? Participen porque estas fiestas patrias queremos hacerlas mucho más entretenidas y mucho más dinámicas para ustedes. Nada más que agregar. Nos vemos, chiquillos, y que estén bien. Chao, cuídense. Gracias, Chao, profe. profe. Vamos a ver el libro. Gracias. La otra Chao. semana con el libro en la mano. Bueno. Buena, Trabaja. profe.